La bienvenida. Nuestra clase hoy día ya es la número 19 y vamos a abordar como dos aspectos que sirven para entender la consolidación de la República en Chile. ¿Ya? Vamos a ver por una parte hoy día lo que es el rol de los conflictos bélicos en cómo, en particular, un conflicto bélico va a servir para afianzar esta idea del ser chileno, del considerar como a, a la patria como una sola, avivar estos sentimientos nacionales de los cuales ya hemos hablado en algún minuto. Y, o sea, perdón, la próxima clase vamos a trabajar la otra patita que es más cultural. A mí me parece muy entretenida también esa parte que tiene que ver con cómo la literatura, la historia, la educación y los símbolos patrios también contribuyen a unar como ideas sobre qué es ser chileno, qué implica ser chileno y por qué hay que sentirse orgulloso y orgullosa de ser chileno, que es la idea que tratan como de implementar en esta época, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, voy a retomar esta línea de tiempo porque quiero como que se acuerden en qué periodo estamos, ¿ya? ¿Qué periodo histórico estamos? Es importante que se acuerden que estamos hablando de la República Conservadora, por lo tanto estamos entre 1830 a 1860, ¿ya? Este es el periodo en el cual nos estamos moviendo. Recuerden que en la República Conservadora viene de un periodo de los famosos ensayos constitucionales, es decir, donde se estaban probando distintas fórmulas para gobernar el país, pero ya en el 33 conseguimos una nueva constitución que nos da una estabilidad, ¿ya? De la mano de lo que fue el pensamiento de Diego Portales. Por lo tanto, y todavía no hemos iniciado lo que es el periodo conservador. Por lo tanto, es súper importante que no se olviden de que es en este periodo, en los gobiernos de José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, donde nos estamos desenvolviendo. ¿Ya? Son lo primero. Lo segundo es que, bueno, la construcción de este Estado-Nación en Chile, recuerden que este concepto de Estado-Nación ya lo venimos trabajando de hace rato, y por lo tanto hay clases y guías donde se ha profundizado en ese tema. Eh, la construcción entonces del Estado-Nación aquí en Chile tiene al menos cuatro elementos que lo han fortalecido o que permitieron como que se fortaleciera esta idea. Por una parte tenemos el aspecto político, que ya lo hemos mencionado, y que tiene que ver con la Constitución de 1833. ¿Por qué la menciono? Porque es una constitución que dura de 1833 a 1925, es decir, nos da mucha estabilidad ya en términos de leyes, de que todos ya tenían más o menos claro cuáles eran los derechos y deberes de cada persona, quién era ciudadano o no. Hay un montón de cosas sobre cómo organizar el país que ya están claras porque en la Constitución aparecen. Recuerden que la Constitución es este libro donde se agrupan todas las leyes y que nos mueven. Nadie se puede salir de esos márgenes, porque si se sale, lo podemos, le podemos aplicar algún tipo de sanción, ¿ya? Entonces, por eso es importante mencionar como que la Constitución del 33 permite como estabilizar y darle como, sí, darle cierta estabilidad al país, ¿ya? Un segundo elemento es finalmente la República Conservadora. Dura muchos años los gobiernos, son de 10 años cada gobierno de la República Conservadora y eso también permite que se apliquen políticas de largo plazo, ¿ya? No es lo mismo un gobierno que dura solo 4 años a uno que dura 10. Es decir, se pueden hacer mucho más cosas en 10 años y por lo tanto hay cierta estabilidad. Y finalmente es el pensamiento portaliano. Recuerden esta idea del centralismo, de la disciplina, donde no todos podemos participar de la política porque no estamos preparados eh, y de una autoridad muy fuerte ligada al presidente. Eso piensen que hasta el día de hoy permanece. Por lo tanto, también son ideas que sirven para como contribuyen a esta estabilidad del país, a esta estabilidad política. Ya por eso está como en el ámbito de la política. Luego en el económico también hablamos hace unas clases atrás sobre qué características tenía, y principalmente el tema de la agricultura y la minería, algo que le va a venir a dar estabilidad. Necesitamos dinero para poder vivir y de alguna manera el desarrollo de la agricultura asociado al tema del trigo
y en la minería con la plata, el cobre y más adelante el salite, le va a permitir al país desenvolverse económicamente de una manera independiente, ya porque podríamos estar hiperindependientes pero no tener recursos y por lo tanto ahí necesitaríamos de un otro. Y es como nos pasa a todos nosotros, o sea, bueno, a mí no, a ustedes, pero cuando yo era más chica como ustedes, en el fondo yo quería ser independiente pero no lo podía hacer porque dependía económicamente de mis papás, ¿ya? Entonces eso es algo que constantemente uno está como en luchas. Un país no puede ser independiente si tampoco tiene cómo autofinanciarse. Es lo mismo que pasa con nosotros. Bueno, insisto, conmigo no, porque soy independiente económicamente, pero con ustedes, a ustedes sí. Eh, Eso. Y ahora vamos a trabajar lo que es el ámbito internacional y los conflictos bélicos. Y voy a partir con esta primera idea que es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una idea como elaborada por John Quincy Adams, un estadounidense, pero que se le atribuye a James Monroe en 1823. ¿Qué es lo que dice? América para los americanos. ¿Ya? Esa es una frase que se le atribuye a James Monroe, que fue dicha a principios del siglo XIX. La repito, eh, América para los americanos. Parecía súper linda al principio, pero también es confusa y es un poco ambigua, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando él decía esto era a propósito del proceso de independencia que se estaba iniciando en toda América Latina. Independencia, recuerden, del Imperio Español, ¿ya? Entonces, cuando los países inician este proceso de querer ser independientes del imperio, Estados Unidos, que ya se había independizado hace rato, dice, qué rico, América, que sea para los americanos, es decir, para quienes viven en América. Pero resulta que también, y ustedes deben estar muy conscientes de eso, ahora sobre todo con todas las noticias que andan circulando sobre Estados Unidos y cosas así, que a Estados Unidos históricamente se le ha asociado o se les llama, se le habla de América. ¿Ya? Cuando hablamos de América, constantemente nos lo asociamos a Estados Unidos. Y esto viene de esta época, donde esta ambigüedad también está dada porque había una doble lectura de la frase. Es decir, América para los americanos no solo podía ser interpretado como América para quienes nacieron en América como continente, sino que América para los americanos también podía ser interpretado como América para los estadounidenses. Y ahí estaba como el arma de doble filo de la doctrina Monroe, que en el fondo es la intención que tienen los estadounidenses de proteger a América Latina de Europa, de que Europa no venga a dominarlos y por lo tanto de Estados Unidos ser quien maneje todo lo que está pasando y teniendo el control de todo lo que está pasando en América Latina. ¿Ya? Por eso a Diego Portales no le gustaba la doctrina Monroe, y eso lo leímos en uno de los textos. A Diego Portales no le gustaba la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de cada país. ¿Por qué? Porque decía que en el fondo la libertad que íbamos a tener los latinoamericanos se iba a perder con el dominio imperialista de Estados Unidos. Y si se fijan, hasta el día de hoy, o sea, finalmente triunfó la doctrina Monroe porque Estados Unidos pudo dominarnos y tal cual como aparece en una canción de Los Prisioneros, somos el patio trasero de Estados Unidos. Por muchos siglos hemos sido eso, ¿ya? Y por muchos siglos muchos países han tenido que vivir como la intromisión o como, sí, la intromisión directa de Estados Unidos en sus políticas de Estado. La más clara que nosotros tuvimos en el último tiempo fue la dictadura militar, o sea, el golpe de Estado fue, de acuerdo a los informes de la CIA, fue una maquinación entre Estados Unidos y Chile, o sea, el golpe de Estado se dio porque Estados Unidos intervino, ¿ya? Entonces, así de grave es la participación de Estados Unidos en Chile, ¿ya? Entonces, todo parte de alguna manera con esto de la doctrina Monroe, que va a permanecer hasta el día de hoy, esta idea de América para los americanos, donde ojalá nosotros siempre tengamos una mirada no imperialista de la vida, ojalá siempre tratemos de velar por autonomías más auténticas, más latinoamericanas, y por lo tanto rechacemos todo tipo de imperialismo, todo porque hace mucho daño a la cultura, a las identidades,
y eso va para todos, para Estados Unidos, China, Rusia, en algún momento España, Europa y nosotros mismos. O sea, nosotros mismos tampoco no nos comportemos o de manera imperialista y por lo tanto defendamos las raíces mapuche, aymaras, etcétera. Bueno, eh, eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto que mencioné de la doctrina Monroe? Chiquillos, chiquillas. No. Ya. Entonces, continuemos. Bueno, y otro elemento que sirve, bueno, entonces, retomando la doctrina Monroe, inicialmente la doctrina Monroe sirvió para rechazar, porque Diego Portal estaba muy en desacuerdo con eso, y piensan que Diego Portal era muy influyente intelectualmente en la época. Durante, por lo menos hasta mediados del siglo XIX, Chile no estaba de acuerdo con que Estados Unidos se viera tan simpático con nosotros, ¿ya? No le agradaba tanto. Pero después de mediados del siglo XIX, como que Chile ya se relajó y dijo ya que entre los gringos igual nos caen bien. Y en adelante vamos a tener una relación totalmente estrecha con Estados Unidos. Ya la doctrina Monroe se va a aplicar de lleno aquí hasta el día de hoy. Ya si somos re amigos con Estados Unidos. Ya vieron cómo participa o cómo se llama por teléfono el presidente Piñera con Donald Trump. Eh, pero hasta mediados del siglo XIX, Chile de alguna manera toma una posición en contra de esta doctrina y de alguna manera también sirve como para pensar de maneras similares y por lo tanto construir un Estado-nación unificado. El segundo conflicto, que es súper importante para la época, la hemos perdido en nuestra memoria histórica, pero es importante, es el famoso conflicto con la Confederación Perú-Boliviana. ¿Ya? ¿A qué se refiere la Confederación Perú-Boliviana? En 1836, el presidente de Bolivia de aquel entonces era Andrés Santa Cruz. Se le ocurre armar como un grupo entre Perú y Bolivia, con el propósito de restablecer los límites del imperio inca, ¿ya? Recuérdense que antes de que llegaran los españoles, había otro tipo de imperialismo aquí en América Latina, que era el imperio inca, ¿ya? El imperio inca, como se fijan, llegaba acá hasta Santiago, tuvieron dominio los incas, y se extendía por todo lo que es, bueno, el norte, centro norte de Chile, Bolivia, que tenía salida al mar en esa época, Perú, y parte de lo que es Ecuador y Colombia, ¿ya? Como aparece acá. Entonces, recuerden que ya, después está el Imperio Inca, luego llegan los españoles, llega Hernán Cortés, llega Pedro Valdivia, llega Almagro, etcétera, muchos españoles. Llega Pizarro, Hernán Cortés llega a México, llega Pizarro para aquí al Imperio Inca y de alguna manera lo derrotan y se impone el Imperio Español. Y después venimos con la independencia y la creación de los actuales países que nosotros conocemos aquí en América Latina. Entonces, para ya 1830, a este presidente boliviano se le ocurre que es buena idea restablecer como los límites del imperio inca, ¿ya? Entonces se junta con el presidente peruano y le propone esta idea y lo encuentran de maravilla, encuentran que es súper genial eso. Pero restablecer los límites del imperio inca implica anexar territorio chileno, territorio argentino, territorio ecuatoriano, colombiano, que no estaban todos de acuerdo. ¿Ya? Restablecer estas fronteras iba a implicar quitarle a Chile de alguna manera territorio, por ejemplo, lo que es lo que es Santiago, se lo iban a quitar para poder restablecer. Y ahí es donde empieza la rivalidad. Ahora, ¿por qué se le ocurre esto? Como qué propósito y qué problema tenía Chile en particular con Bolivia y con Perú? Acá hay una imagen
Y lo primero es que siempre hubo mucha competencia entre el puerto de Valparaíso y el Callao. El Callao es el puerto de Perú, que por muchos, muchos, muchos siglos fue el puerto más importante de América Latina, ¿ya? Eh, y hubo mucha competencia porque cuando Chile se independiza, Valparaíso empieza a tener mucho más autonomía y por lo tanto empieza a ser un foco de las relaciones comerciales, ¿ya? Entonces, eh, y se empieza a dar, y como Chile de alguna manera también le empieza a ir bien económicamente, le empieza a quitar protagonismo al Callao. Y muchos como comerciantes europeos de alguna manera pasan por el Atlántico, bajan acá por el estrecho de Magallanes y lo primero que hacen es llegar a Valparaíso antes de llegar al Callao. Entonces hay una competencia gigantesca, ¿ya? Valparaíso en algún momento va a ser tremendamente importante como puerto en América Latina, muy importante, o al menos en lo que es la costa Pacífico, porque en la costa Atlántico vamos a tener también bueno, en Buenos Aires y puertos en Argentina que también van a ser súper importantes, ¿ya? Pero Valparaíso va a ser tremendamente importante y le va a hacer la competencia de alguna manera a el Callao. Otra como problema que había era que, bueno, aquí, quedémonos acá, es que Chile le había prestado dinero a Perú para que se pudiese independizar. Y Perú llegó un momento que dijo, no, no estoy ni ahí con pagarle la deuda a Chile. Chao con Chile. Entonces los chilenos estaban súper molestos porque Perú se había negado a pagar su famosa deuda. Y además, bueno, Santa Cruz, este presidente boliviano, en esta idea de poder como apropiarse de territorio chileno también, lo que hace es financiar una expedición militar para desestabilizar el gobierno de Prieto, el que estaba gobernando, el conservador que estaba gobernando en esa época, para que de esa manera se pudiese anexar este territorio. Eh, y bueno, es así entonces cuando se inicia el famoso conflicto. Antes de eso, vamos a ver esta línea como de tiempo. Todo se inicia en 1831, cuando llega esta expedición como de Santa Cruz a Chile para desestabilizar el país. Eh, bueno, en el 33 se aprueba, en el fondo se lleva adelante la Constitución, eso es súper importante siempre remarcarlo, y en el 36 es cuando se inicia propiamente el conflicto entre Chile contra Perú y Bolivia, ¿ya? Eh, y resulta que inicialmente no nos va muy bien, no nos va muy bien, no tenemos tanta experiencia militar tampoco, y así, inicialmente fue muy complicado, porque además teníamos a nuestros militares los teníamos en el sur. ¿Por qué? Porque en el sur, y eso aquí lo vamos a ver un poquito más adelante, en el sur nosotros teníamos el propósito de anexar aquel territorio que pertenecía al pueblo mapuche, ¿ya? Entonces teníamos a todos los militares metidos allá y no teníamos gente para poder pelear en el norte. Y ahí es cuando se da de alguna forma un hito histórico que es la batalla de Yungay, que nos da el triunfo y nos hace ganar, en el fondo defender nuestro territorio y ganarle a la Confederación Perú-Boliviana en 1839. Y es cuando Manuel Bulnes está como liderando a los ejércitos chilenos y gana. De hecho, si no es por eso, si no es por ese triunfo en la batalla de Yungay, eh, Manuel Bulnes es probable que no hubiese salido presidente en el 41, ¿ya? Entonces eso le da una fama así como que queda, es como el Churchill si Churchill fue como el héroe de la Segunda Guerra Mundial para los ingleses, Manuel Bulnes va a ser el héroe nacional para la para la batalla de Yungay en el 39, ¿ya? Eso. No voy a entrar en detalles sobre la guerra en sí mismo porque lo que me interesa abordar ahora es lo siguiente, que es la importancia de la batalla de Yungay y la importancia que tiene para la entidad chilena. En la imagen ustedes pueden ver una estatua
que está en la famosa plaza de Yungay. No sé si alguien ha ido para allá. ¿Saben dónde queda? ¿Alguien conoce? ¿Sabe dónde está la plaza de Yungay? La plaza Yungay, perdón. ¿No? No, no ¿Nadie sé dónde conoce? está. ¿No? ¿Los demás tampoco? Ya. No. Tarea entonces para cuando salgamos de la cuarentena, ir a conocer la plaza Yo Yungay. creo que quedaría en Valparaíso. Hay hartas plazas Yungay, pero la que aparece en la imagen está aquí en Santiago. Ah, entonces eso está en Santiago. Sí, está en Santiago Centro. Está, si Ah. no me equivoco, entre la calle Libertad y la otra, no me acuerdo cómo se llama. No sé si ustedes han escuchado algo así como del Mardoqueo, que es un restaurante donde se preparan unos chacareros, unos sándwiches gigantescos. No sé si lo han escuchado. Bueno, si no lo han escuchado, vayan. Son muy ricos los sándwiches allá. La Plaza Yungay queda en Santiago Centro, en el barrio, y por eso se llama Barrio Yungay, a propósito de esta Profe, una plaza. picada que estaba diciendo. Sí, sí, se las voy a anotar para que lo tengan, para que vayan, hagan una visita patrimonial. Se llama, como dije, oh, se me olvidó. Plaza Eh, Yungay. el, sí, pero el restaurante es Mardoqueo, el Mardoqueo. El Mardoqueo tiene varias como sucursales, entre comillas. Tiene una en Vitacura, otra en Providencia, si no me equivoco, pero la clásica está en Barrio Yungay, ¿ya? Para que vayan. En la Plaza Yungay lleva ese nombre por la batalla. Hay una estatua, que es la que ustedes ven en la imagen, que es del roto chileno, ¿ya? La estatua, para que la vayan a ver, estatua del roto chileno. En este barrio está el Museo del Sonido, hay uno, está también el teatro, o sea, el Museo del Cómics, hay hartas cosas cerca, ya para que, está cerca del metro Camin. Ahora que vamos a tener metro restablecido, pueden ir a eso. Ya está al lado de lo que es el barrio Brasil, en Santiago Centro. Eh, ahí les dejo los datos para que vayan. Bueno, lo importante de esto es que aparece esta idea del roto chileno. La palabra o el término roto chileno tiene sus orígenes, y esto es muy como de profe de historia, hablar así, bueno, pero tiene sus orígenes en, eh, en los exploradores españoles, específicamente en Almagro y en Pedro de Valdivia, porque en esa época, cuando recién los españoles estaban llegando a Chile, cuando llega Almagro, regresa en el fondo, llega a Chile, se encuentra con un par de minas de oro, pero no era lo que le estaban diciendo, y la gente se solía reír de los españoles que venían a Chile, porque decían que tenían por una parte se reían porque tenían los bolsillos rotos, y decían, por eso no han conseguido nada de oro, porque tienen los bolsillos rotos y se les cae, riéndose, mofándose en el fondo de que no era eso en realidad, la gente no es que tuviera los bolsillos rotos, sino que en realidad aquí Chile no tenía la riqueza en oro que tenía, por ejemplo, Bolivia o Perú. Entonces, los otros españoles que ya estaban arraigados en Bolivia, Perú, y estaban en las minas, por ejemplo, de Potosí, donde era exorbitante la cantidad de oro que estaban sacando, eh, se reían, pues decían, no, ni un brillo Chile, y tienen los bolsillos rotos estos porque no llegan con nada. Entonces, seguramente se les cayó en el camino. Ese era como el chiste que había en la época. Y además también se hablaba de manera despectiva del roto chileno porque además, por ejemplo, cuando llega Pedro de Valdivia con la expedición de españoles acá, es súper complicado, pues tienen N dificultades para llegar, se funda Santiago en 1541, a los meses los mapuche incendian Santiago, ¿qué a la embarra? Entonces, eh, otros españoles veían a los españoles que llegaban a Chile también con la ropa muy, muy ajada, muy, muy descuidada porque habían tenido muchos problemas y además estaban muy pobres. Entonces también se les hablaba como el roto chileno porque era persona, como que Chile generalmente tenía la visión como del hermano pobre, ¿ya? En Buenos Aires también, por Argentina tenía N recursos. Entonces, frente a Perú, Bolivia, Argentina, éramos los hermanos pobres y a todos como que les iba mal. ¿Ya? Entonces, por eso al principio tenía esta idea como de un rodo chileno, como como se le veía a Chile, de hecho, como una tierra sin destino, como una tierra como para el pobre diablo, una cosa así. ¿Ya? Súper como fome la forma y despectiva, insisto, de ver y de llamar al roto chileno. Sin embargo,
este término cambia radicalmente con esta batalla, con la batalla de Yungay, y pasa a convertirse el roto chileno en ser un héroe popular, porque son los que ganan. Y esto es súper importante. Resulta que la guerra, inicialmente la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana era impopular. La gente no estaba ni ahí con meterse en esa guerra. Ya habían vivido las guerras por la independencia, sabían lo complicada que era, sabían cuánta gente moría, etcétera, y no lo encontraban sentido, decían, pero sí, ¿qué importa si están tan lejos estos Perú y los bolivianos? Como que chao con ellos. Entonces, y pensaban que era un conflicto interno que tenía Perú y Bolivia con Chile, donde la gente común y corriente no tenía nada que ver, ¿ya? Entonces, y que además era Diego Portales que andaba metiendo a Chile acá, como que eh, la gente en realidad no le veía como la mayor necesidad como de participar. Y por lo tanto, y eso también lo leímos en uno de los textos, como a Diego Portales no le gustaba esta alianza porque decía que si se unía Perú y Bolivia iban a tener mucho poder territorial y marítimo, es él el que impulsa a que Chile se vaya a meter, porque no vaya a ser de que hagan una gran confederación y nos quiten territorio y además dominen parte importante del Pacífico y tengan tanto territorio juntos. Y como yo les decía, los militares no estaban aquí en Santiago, estaban en el sur tratando de anexar el territorio mapuche a Chile, ¿ya? Entonces, eh, necesitan soldados, po. Necesitan como gente que vaya a esta guerra, y es ahí cuando empiezan a reclutar como a los sectores populares, como a la gente más pobre, los empiezan a reclutar para que vayan a la guerra. Esta gente, que se le llamaba los rotos, como los pobres, típico que uno habla así como la gente con mayor dinero, habla así de la gente más pobre, se caracterizaban en esa época porque eran, o se les asociaba a vicios como el alcoholismo, a la delincuencia, a que no eran productivos, andaban como de un lado a otro, entonces se les hablaba como los flojos, etcétera. Esa era la visión que habían de los sectores populares, porque iban a buscar a la gente más pobre y que en el fondo a estos pobres diablos que no tenían nada que perder al irse a la guerra, por el contrario, o sea, si se iban a la guerra les iban a dar la alimentación, les iban a dar ropa, un montón de beneficios, entonces les convenía y además no tenían nada que perder al irse, viajaban. Entonces, muchos hombres de los sectores populares se van hacia el norte, pelean en esta guerra de Yungay y ganan. Y por lo tanto el roto chileno se convierte en el emblema. El roto chileno ya no va a ser aquel pobre diablo de inicios de la independencia que tenía toda la ropa ajada, que no conseguía nada de oro, que era pobre. Tampoco va a ser ese chileno delincuente, borracho, que esa mirada que se tenía sobre los sectores populares, va a ser el héroe, el que nos va a dejar bien parado, el que va a decirle al mundo, o al menos a América Latina, oye, Chile puede ganar guerras. Y eso va a ser súper importante para la época, va a traer mucho orgullo, mucho orgullo, ¿ya? Eh, Eso, ¿y quiénes van a ser estas personas? Bueno, aquí hay que aclarar como la estructura social del Chile del siglo XIX. Vamos a tener nosotros en la cúspide, esto va a ser hasta principios hasta fines como del siglo XIX, vamos a tener una aristocracia criolla que van a ser los hacendados, los dueños de los fundos de los cuales ya hemos hablado. Luego va a venir, y ellos por lo tanto van a tener el poder político. Luego viene la iglesia, luego el bajo pueblo, y es de ahí donde van a sacar a la gente que va a ir a pelear a la guerra de Yungay. Y finalmente tenemos como lo más bajo a los indígenas, ya a los indígenas que todavía no los podemos controlar desde una mirada del Estado chileno. Y bueno, ¿quiénes conforman el bajo pueblo? Y aquí vienen como todos los labradores, peones, inquilinos, vagabundos, bandoleros y soldados de bajo rango. Ya van a ser personas que van a estar acostumbradas al trabajo en el campo. Muchos que van a ser itinerantes, van a andar de un lugar a otro. Recuerden que hemos hablado de los peones y de los conflictos que habían, y ellos van a ser generalmente los que los van a tomar y los van a llevar al norte y van a quedar como héroes.
hoy día el concepto de roto chileno, de nuevo, quizás ha tenido una interpretación no tan victoriosa. No es, si nos dicen roto, en realidad no sé si nos vamos a sentir muy bien, pero sí es importante recordar, y por eso está esta plaza, por eso está esta estatua del famoso roto chileno. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? Chiquillos, chiquillas, ¿están? Sí, no tengo ninguna duda. Sí, Yo tampoco tengo dudas. No hay dudas, sin dudas. ya. La Isabel había abierto el micrófono y solo se rió y no dijo nada. A ver, Isabel. Es que habían hablado los demás. Ya, pero ahora te queremos escuchar. ¿Tienes alguna duda, algo que mencionar, alguna pregunta? No. ¿No? Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces, ya que no hay dudas, vamos a pasar a la actividad. Esto yo se los dejé anoche, muy tarde, se los dejé colgadito ahí en Classroom, que tiene que ver, son nuevamente textos. Acá está. Sobre estos conflictos. Bueno, una primera parte aparece como lo que yo ya narré un poco sobre este problema que se tiene con la Confederación Perú-Boliviana. Acá está la guía. Y van a tener que leer unos textos ya con unas preguntitas. Y la última pregunta tiene que ver con todos los otros textos anteriores, ¿ya? Y todos tienen que ver con esto de la guerra Perú, o sea, de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Además, es importante tener en consideración este conflicto porque va a ser el antecedente de la Guerra del Pacífico, ¿ya? Que también es súper importante para nuestra historia. Ya, chiquillos, entonces, si no tienen dudas, comiencen con la actividad.